Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir con el Evangelio verdadero y su estructura para tener una idea cabal, una idea más definida de lo que es el verdadero Evangelio y cómo el falso Evangelio o los ministros del falso Evangelio tuercen y se oponen tenazmente a esta estructura. Hay una columna vertebral de la fe en Jesucristo, se oponen a la fe aludiendo a las obras, diciendo que el hombre puede ganarse la salvación. Bien lo explicamos con la parábola del tesoro escondido, donde el hombre se despoja a sí mismo y compra el terreno y compra el tesoro. Ese es el evangelio diferente. El evangelio verdadero es por fe, donde Cristo es quien nos halla y quien nos compra, porque éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en delitos y en pecados, como dice en Efesios 2. Entonces, podemos leer en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay sacramentos, no hay ritos, no hay ceremonias, no hay caminatas, no hay nada extraño. Solamente la fe en Jesucristo. Jesús le dijo a Marta: cree y verás la gloria de Dios antes de resucitar a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, como ese tesoro escondido, estábamos bajo tierra, muertos. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el verdadero evangelio. El falso evangelio, el evangelio diferente, el evangelio anatema, el evangelio maldito, digamos, es aquel lleno de ritos que lleva a la esclavitud a las personas, a las almas y a la perdición eterna. Porque si la gente cree en un falso evangelio, cree en vano. Pone su fe en algo muerto, en un Dios muerto, en algo totalmente vano, hueco, así como son sus estatuas con una imagen, así es el Dios de ellos. Y ese Dios nos salva, ese Dios nos salva, porque se les habla y no responden. Tienen orejas y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan. Si cree usted en ese Dios, le digo, ese Dios no le puede dar vida porque es un Dios muerto. Por eso creer en Jesucristo es por fe, porque sin fe nadie puede agradar a Dios, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, la estructura el Evangelio diferente quiere quebrar la estructura y oponerse, se opone primeramente a las Escrituras. Se opone a las Escrituras, a la palabra, porque Pedro cuando habló la palabra. Se oponen a la palabra, a las Escrituras. Por eso ellos dicen que la sola Escritura es falsa. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es falso? Creer en sola escritura es falso, porque la Escritura testifica contra ellos, testifica contra la mentira. La Escritura es el testimonio, el testamento que ha dejado nuestro Señor para testificar quiénes son los herederos. Así como un hombre cuando muere y deja un testamento a sus hijos, ese testamento, esas palabras escritas en un papel, son lo que dan testimonio de quiénes son los herederos de su fortuna, de sus bienes que poseyó esa persona en vida.
Así es la palabra, la es escritura, es el testamento, por eso se llama Nuevo y Antiguo Testamento, es el testamento, es el testimonio de quienes heredan la vida eterna. ¿Y quiénes son los que heredan la vida eterna? Los que creen en Jesucristo. Por eso aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice que pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ese es el testamento, está escrito. Por eso si una persona viene y se presenta en un lugar, donde ha muerto una persona y ha dejado un testamento y dice, la persona que murió era mi amigo y me dejó parte del testamento, sus hijos le van a decir, acá en el testamento no figurás. No, pero él me dijo, va a decir la persona, pero aquí no hay nada escrito, no te dejó nada. Entonces no tiene validez su reclamo. Así es, pasa con la Iglesia Católica, con los mormones, testigos de Jehová, la secta y todos los que no tienen fe en Jesucristo. Ellos dicen que tienen fe, pero fe en un Dios falso. Fe en un Dios falso. ¿Por qué? Porque es un evangelio falso, un evangelio que distorsiona, les predica, les enseña, les muestra y les presenta un Dios falso. Y ellos creen en ese Dios falso. Y al creer en un Dios falso no tienen vida. Y al no tener vida, no son hijos de Dios. Así que bueno, este es un pequeño video que lo vamos a hacer para ver la primera parte de lo que es las escrituras como columna vertebral del